Miguel Lerdo de Tejada levantó su copa para brindar por el triunfo norteamericano, diciendo que lo mejor que le podía suceder a nuestro país era que el ejército de los Estados Unidos y Scott se quedaran mucho tiempo y que en México, fíjense bien, se acabara con la religión católica, pudieran llegar las denominaciones protestantes y se hablara el idioma inglés. Cuando se encuentran en una circunstancia similar dos masones y cuando el bien público, el bien mayor lo exige, un masón puede sacrificar a otro. Y a don Benito no le tembló la mano en fusilar a Maximiliano, como tampoco le tembló la mano en fusilar a Miramón. Recuerden que Juárez era masón, sí, del rito nacional mexicano, pero también dijimos ya que los masones dan brinquitos de logia a logia. La historia de la masonería en México, parte 3. En Conciencia Mágica. Decíamos en el episodio anterior, y allí terminamos, que muchos sacerdotes católicos fueron masones, que participaron activamente en el desarrollo y en el diseño del México de su tiempo, porque lo podían hacer, no había excomunión, ni eran condenados por la Iglesia, porque hasta el año de 1864 fue cuando el Papa Pío IX decidió, de alguna manera, poner fuera de los cánones más rigurosos de la ortodoxia católica, del culto católico, de los dogmas católicos, a la masonería a través de su famosa encíclica Syllabus, que es un catálogo de los errores del tiempo, en los que condenó, por supuesto, al comunismo, pero también a la masonería. Este documento lo va a expedir en el año, repito, de 1864, y tiene una causa muy peculiar. Primero, hay que destacar que en ese año están todavía los obispos mexicanos en Roma, en el Vaticano, y que le han platicado a su santidad Pío IX o Pío IX todo lo que pasó en México durante la Guerra de Reforma. Todo lo que pasó, sí, especialmente que la Iglesia había perdido sus bienes. No voy a entrar ahorita a explicar el concepto de los bienes de la Iglesia. Creo que tendremos que dedicar más adelante un programa específico para entender el proceso, primero, de desamortización de bienes eclesiásticos y después el de nacionalización de bienes de la Iglesia, ambos movimientos que fueron plasmados en leyes y que tienen como común denominador que fueron expedidos por los liberales mexicanos masones, ¿sí? Todos ellos masones, algunos del rito escocés, otros del rito de York, otros del rito nacional mexicano. Pero que el origen, el fundamento de ambas leyes, fíjense bien, no es atentar contra la Iglesia per se, sino se trata, como ya lo hemos venido también explicando en los capítulos anteriores, de un capítulo más o de un paso más en la libertad económica, porque la Iglesia detentaba bienes llamados de manos muertas, es decir, que estaban fuera de la circulación y del comercio jurídico, que estaban congelados para siempre y no permitían que estos bienes produjesen, que estos bienes permitiesen el libre cambio, que estos bienes permitiesen, en suma, la libertad de comercio y de industria. Este es el fondo del asunto. Y por supuesto, estas reflexiones, estas quejas en contra de los liberales mexicanos van a encontrar en el Papa oídos muy receptivos. Los liberales en México habían nacionalizado los bienes que detentaba la Iglesia. Los obispos fueron a Roma, allá fueron el momento en que en 1861 los expulsó del país el presidente Benito Juárez. Allá se refugiaron al lado del Santo Padre, le platicaron todas sus penas, y Pío IX estaba muy receptivo porque a él le acababa de suceder algo muy similar.
Recuerden que son los años de lo que se conoce como la unificación italiana, cuando la península itálica, geográficamente hablando, se reunifica o se une bajo un solo poder político, que es el del rey de Cerdeña, Víctor Manuel II. Hasta ese momento, hasta esos años previos, Italia estaba partido en varios reinos o estados independientes. Uno, muy poderoso en el norte, el reino del Cerdeña-Piamonte, que encabezaba el propio rey Víctor Manuel. Otro en el sur, el reino de Nápoles y Sicilia, que encabezaba el rey Fernando. Y en medio, lo que se conocía como estados pontificios, que eran estados que pertenecían a la Iglesia, cuyo gobernante temporal era además el Papa, quien a su vez ostentaba este cargo espiritual de ser el guía y pastor de la Iglesia Católica Universal. También los italianos tuvieron su propio proceso de nacionalización de bienes, llamémoslo así, cuando el rey Víctor Manuel finalmente logra adueñarse de toda la península italiana para formar el nuevo reino de Italia, del cual él va a ser coronado emperador o rey en la ciudad de Roma, que va a establecer como capital, y el Papa, por supuesto, despojado de la soberanía temporal, al que le quitaron los territorios llamados antes estados pontificios, al que dejaron literalmente encerrado en lo que se conoce como la Ciudad del Vaticano. Por supuesto, estaba indignadísimo porque los masones, que lo eran, Víctor Manuel II, su ministro, el famoso conde Cavour, y aquel guerrillero italiano que fue de alguna manera protagonista esencial de esta lid de la unificación italiana, llamado Giuseppe Garibaldi, eran masones. Y evidentemente el Papa ya había sufrido en carne propia este ataque de la masonería liberal, que le había quitado poder político temporal y bienes, y por supuesto escuchó con suma atención las quejas de los obispos mexicanos, que se vieron también despojados de los bienes que detentaban en México. Así que el Papa condena a través del sílabus los errores del tiempo, y uno de ellos, fundamental para su crítica, es precisamente la masonería. ¿Qué está pasando en México en ese momento? Bueno, indudablemente ya sabemos, porque lo hemos platicado, que las logias masónicas, que en ese momento hay 3 en el país. Claro, cada una tiene muchísimas derivaciones y muchísimas, llamémosle así, filiales que se han establecido por toda la patria. Está la logia escocesa, que es la inicial, la original, que tiene como característica que, si bien también está por la libertad económica, también reconoce que la Iglesia es un obstáculo porque detenta bienes que están congelados en el comercio jurídico, para decirlo de alguna manera. Pide que la negociación con la Iglesia sea pausada, paulatina, poco a poco, para que esos bienes se vayan desincorporando y puedan entrar ya al régimen de libre disposición de ellos. Tenemos por el contrario a la logia yorquina, que en este papel son los famosos liberales, que están también luchando por la libertad económica y quieren que el cambio sea inmediato, drástico, directo, contundente, y que los bienes de la Iglesia se pongan ya a disposición del mercado jurídico y comercial. Está también una tercera logia, el Rito Nacional Mexicano, que pues es el llamado partido moderado, que más o menos trata ahí de equilibrar las cosas. Está de acuerdo, por supuesto, en los postulados de la libertad económica. No quiere tampoco detener tanto el proceso como los conservadores escoceses. Tampoco, porque piensa que sería dañino, quiere acelerar tanto las cosas como los yorquinos liberales. Y ahí está más o menos tratando de equilibrar un poquito las cuestiones. Pero el fondo del problema es la libertad de comercio, de industria, la libertad económica, porque efectivamente la Iglesia tiene detenidos los bienes que detenta bajo cualquier circunstancia, que no lo explicaré en este momento porque sería muy largo hablar de la división de tipos de bienes que la Iglesia tenía en su poder jurídico y de administración.
Lo importante es que todos esos bienes sí están literalmente congelados. Pero el problema es este que va a escindir los campos desde los días que ya platicábamos del presidente Valentín Gómez Farías. Ahí es cuando se escinden las logias y se convierten en enemigas hasta en el campo de batalla, porque eso y no otra cosa será la guerra de reforma. Pero antes déjenme decirles algo bien importante, porque seguramente lo están pensando y no quiero que ustedes crean que me estoy esquivando el tema. Sí, la logia yorquina tiene una influencia tremendamente determinante de los Estados Unidos de América. Los norteamericanos, a través de su influencia en la logia yorquina, primero desde su fundador, un norteamericano, Joel Robert Poinsett, y después, bajo este criterio de que los yorquinos en mucho siguieron, yo no sé si las órdenes, pero al menos el consejo y el modelo norteamericano, efectivamente los Estados Unidos tienen una influencia capital en la logia yorquina. Déjenme darles un par de ejemplos nada más. En el año de 1847, después de la tremenda derrota que México sufre a manos del ejército invasor norteamericano, cuando ya está en la capital instalado el general Winfield Scott, un grupo de liberales, masones, yorquinos, encabezados por uno de ellos que será muy famoso años después, Miguel Lerdo de Tejada, son los protagonistas de esa verdadera y abyecta humillación de los mexicanos cuando convidaron al general Scott al famosísimo Brindis del Desierto. Lo llevaron a hacer una comida, lo invitaron a comer al Desierto de los Leones, aquí cercano a la Ciudad de México, y allí, a la hora de los brindis, Miguel Lerdo de Tejada levantó su copa para brindar por el triunfo norteamericano, diciendo que lo mejor que le podía suceder a nuestro país era que el ejército de los Estados Unidos y Scott se quedaran mucho tiempo, que Scott se convirtiera en una especie de gobernante de México para enderezarnos y que en México, fíjense bien, se acabara con la religión católica, pudieran llegar las denominaciones protestantes y se hablara el idioma inglés. Palabritas de Miguel Lerdo de Tejada, un exaltado liberal yorquino. Tal cual, ¿eh? Estaban, sí, en buena medida, literalmente subyugados por los Estados Unidos de América. Años después, también hay que comentarlo con toda claridad, un grupo de refugiados liberales yorquinos y del rito nacional mexicano, también de ambos ritos, se habían encontrado en la ciudad de Nueva Orleans durante los días de la dictadura de Antonio López de Santana. Allí estaban, lo sabemos, José María Mata, Melchor Ocampo y Benito Juárez. Recuerden que Juárez era masón, sí, del rito nacional mexicano, pero también dijimos ya que los masones dan brinquitos de logia a logia. Allí en Nueva Orleans, seguramente, por influencia de Ocampo y de su yerno José María Mata, pues tuvieron contacto con las logias yorquinas norteamericanas en esa ciudad que se llamaban logias anfictiónicas. Allí es donde don Benito Juárez se convence de la necesidad, que no digo que sea mala, de la necesidad de acelerar el cambio económico de México. ¿Cómo? Pues mediante la vía urgente de la, primero, desamortización de bienes eclesiásticos y después de la nacionalización de bienes de la iglesia. Esto es clarísimo. Don Benito hasta ese momento no se había metido en la crítica a la iglesia porque como masón del rito nacional mexicano, fíjense bien, cuando se transfigura en masón radical, allá en Nueva Orleans por ahí del año de 1853-54, antes de eso ya había sido incluso hasta gobernador de Oaxaca, había protagonizado, escuchen esto, el masón del rito nacional mexicano, las procesiones que en Oaxaca se hacían de carácter religioso, a su propia hija le había puesto ya el nombre de Guadalupe, y más adelante nunca dejará, nunca olvidará
una devoción guadalupana que él tenía, que incluso la va a poner en términos legales. Cuando nacionalice los bienes de la iglesia, y me estoy anticipando, don Benito dejará exentos de esa nacionalización los bienes pertenecientes a la Basílica de Guadalupe. Y además, cosa que también hemos platicado, cuando dicte en las leyes de reforma la ley que establece los días de fiesta, va don Benito a establecer que son días de fiesta nacional. Fíjense, y es masón, el día 12 de diciembre, festividad de la Guadalupana, pero también el día 25 de diciembre, que es Navidad, y escuchen esto, jueves y viernes de Semana Mayor, o sea, de Semana Santa, y escuchen también esta otra que está en la propia ley de reforma que establece los días de guardar. Don Benito estableció como día de fiesta nacional, de no trabajo en todo el país oficialmente, el jueves de Corpus, y es masón. Recuerden que hasta ese momento, pues ser masón no significa ser un pecador. No ha pasado nada, las leyes de reforma se dictan entre 1859 y 1860. Recuerden ustedes que la excomunión a los masones, como ya le hemos platicado, es hasta 1864. Se puede ser masón y católico, como lo demostró don Benito en las propias leyes de reforma. El problema de fondo, insisto, es el asunto de los bienes de la iglesia. Por esta causa se va a estallar la guerra de reforma, que es una guerra en la cual los yorquinos liberales están combatiendo contra los conservadores, que son escoceses en su mayor parte. Sí, porque todos son católicos. El problema de fondo no es la religión, el problema de fondo es los bienes de manos muertas que están literalmente congelados y fuera del comercio. Los rivales, porque es una guerra civil entre hermanos, entre mexicanos, los rivales son las logias. Una, que primero con la ley de desamortización y después con la ley de nacionalización de bienes de la iglesia, acelera el cambio. Y la otra, la logia escocesa, que son los conservadores, no quieren que ese cambio se dé tan rápido. ¿Quieren una prueba? Hace unas semanas platicábamos ustedes y yo acerca de las similitudes de los proyectos de Juárez y de Miramón, y se acuerdan que son idénticos en todo, excepto en una sola cosa, en la velocidad y el método para que los bienes de la iglesia entren al comercio jurídico, entren a la disposición de todos. Este es el problema, porque Miramón, Miguel Miramón, también es masón. Claro, del rito escocés. Hace un momentito afirmé, ¿Miguel Miramón fue masón? Sí, sí lo fue. Esto no significa que todos los conservadores sean escoceses, ni que todos los escoceses sean conservadores. Recuerden, no hay partidos establecidos formalmente. Los hombres se apegan a aquellos grupos que son más afines a sus ideas, a sus sentimientos, a su conciencia. Hay conservadores que son católicos, por supuesto, todos. En realidad todo México era católico en ese momento. Pero hay conservadores que además son escoceses, como es el caso, claro, de Miguel Miramón. Por ejemplo, déjenme ponerles una cuestión histórica importante. Los obispos que denunciaron y declararon herética la Constitución del 57 porque en ella se incluían tanto el concepto de que la soberanía no podía dimanar del pueblo, según los obispos, y además allí se elevó a rango constitucional la ley de desamortización que prohíbe a la iglesia tener bienes, la declararon herética y por supuesto originaron con su oposición la guerra de reforma. Hay que decir con claridad que el primer presidente conservador, el que da el golpe de estado para derribar a Comonfort, a su vez, Félix Zuluaga, no es masón. Al contrario, es un hombre profundamente devoto y seguidor de los consejos e instrucciones que le da la Iglesia Católica. Pero cuando Zuluaga es derribado por un golpe de estado conservador, masón escocés,
que entre ellos mismos quitaron a Zuluaga para poner a Miguel Miramón. Miramón, este joven general, sí es masón de la logia escocesa. Ya hace unas semanas, como lo dije en el episodio anterior, en el bloque anterior, platicábamos de las similitudes de pensamiento entre Miramón y Juárez y la diferencia esencial en cuanto a la velocidad de la, puesta en el comercio de los bienes de la iglesia, que es el tema que se está debatiendo en el fondo. Ya vimos también que esto afecta hasta el propio Santo Padre allá en Roma. Pasa algo muy muy curioso que no se ha explicado muchísimo, más bien lo conocen quienes sabemos un poquito de la historia de la Guerra de Reforma, pero no se ha difundido. La iglesia, que es la que auspicia de inicio el levantamiento armado conservador en contra del gobierno liberal, dejó de apoyar a los conservadores cuando tomó posesión de la presidencia de la República Miguel Miramón. Esto sí es una gran sorpresa, ¿eh? ¿Por qué la iglesia deja de apoyar a Miramón? Muy sencillo, porque en su manifiesto, aquel que ya comentábamos, Miramón dice que si bien no quiere acelerar el proceso, sí es indispensable, como ya lo platicábamos, que la iglesia ponga en circulación sus bienes, y acuérdense que dice, y espera contar con la colaboración del clero ilustrado de la República Mexicana para lograr este fin económico que es vital para el desarrollo y para el progreso del país. Miramón está convencido de esto. Lo que difiere de Juárez es en la velocidad. Juárez, la respuesta fue, ¿se acuerdan ustedes? Unos días antes, nacionalizar los bienes de la iglesia. Miramón pide, hay que negociar con la iglesia. Pero el paso final, el objetivo, es el mismo, que los bienes que detenta la iglesia entren al comercio. Esto la iglesia, por supuesto, no lo soporta y deja de apoyar la causa conservadora. Repito, este es un dato muy poco conocido, pero perfectamente bien verificable en los archivos y en los documentos. Varios historiadores lo han examinado y es una auténtica sorpresa, ¿eh? Uno pensaría que la iglesia estuvo hasta el final con los conservadores y no, los abandonó en el último año de la Guerra de Reforma. Miguel Miramón, me queda claro, es masón. Lo va a demostrar con otro tipo de conductas. Miren, cuando se proclama el imperio, el segundo imperio mexicano, y se trae a Maximiliano, en buena medida por efecto de los conservadores mexicanos que no son masones. Esto es bien importante. Recuerden que en México no todos son masones. Hay políticos que no lo son. Y muchos de ellos, conservadores auténticos, fueron en busca de un príncipe extranjero. Con toda la historia que ya conocemos, Napoleón III, en fin, todo lo que ya sabemos, que no lo vamos a platicar hoy en día. Lo importante es saber que no son masones estos hombres que quieren al imperio. Y cuando Maximiliano llega a México, me voy a adelantar, aunque regresaré después con el emperador. Cuando Maximiliano llega a México, Miguel Miramón, al igual que otros militares mexicanos, masones escoceses, no están de acuerdo. Hay otro caso, por ejemplo. Miguel Negrete, el famoso general que es uno de los héroes de la batalla del 5 de mayo allá en Puebla, era conservador, era masón escocés. Cuando se ven en el predicamento muchos de ellos de ir en contra de este principio fundamental de la masonería, que es la república, muchos de ellos dejan el bando conservador y se afilian al bando liberal republicano, a los de la logia yorquina, porque no pueden permitir que México se convierta en una monarquía, ya que los principios masónicos así lo establecen, como ya lo vimos desde el primer episodio de esta serie. Miguel Miramón estuvo verdaderamente a disgusto con el imperio, tanto así que quizás por este celo de criticar la intervención francesa, de pedir que si se trataba de cambiar de forma de gobierno, él debería estar al mando del ejército, Maximiliano mejor prefirió desterrarlo, disimuladamente, claro. Lo mandaron a estudiar disque técnicas de artillería a Prusia. La verdad es que lo sacaron del país,
lo abandonaron porque ni el sueldo le mandaban. Y fíjense bien, este es un secreto también, pues, que mucha gente no conoce, pero está perfectamente bien documentado en la correspondencia del propio Benito Juárez. Miguel Miramón, estando en París, varias veces platicó con el enviado diplomático del presidente Juárez en Francia para pedir que él quería regresar a pelear del lado republicano. Miguel Miramón, varias veces, con Jesús Terán, el enviado diplomático de Juárez en Francia, se entrevistó con él para pedirle permiso para regresar y pelear por la República. Increíble, ¿verdad? Pero cierto, auténticamente cierto. Pueden ustedes verificar la correspondencia de don Benito con don Jesús Terán, donde Terán le platica, vino a verme Miramón y quiere esto. Es don Benito el que decide no aceptarlo. ¿Por qué? Porque sabe que Miramón es su gran rival político. Cuando Miramón finalmente, ya atenazado por las deudas, por el problema económico, por el hambre de su familia, se une al imperio al final, en el año de 1867. Hoy sabemos también, escuchen esto amigos, que es bien importante, que acepta porque hay una conjura conservadora escocesa para derribar al imperio, para poner al frente de una nueva forma republicana al propio Miguel Miramón y para, pues, deshacerse de Maximiliano. En Querétaro mismo, ahí está la conjura. Miramón por eso va a Querétaro. Y es interesantísimo el que Maximiliano, al enterarse, pues también apresura el paso hacia la ciudad de Querétaro. Va a fracasar esta conjura, pero sin embargo existió. Llegaron incluso a proponer, cuando ya fracasaba esto, que fuera de una vez don Porfirio el que ocupara de inmediato la presidencia en lugar de Benito Juárez. Así son las intrigas, Así son las conspiraciones, en este caso masónicas, que Miramón regresa, muy ofendido con Maximiliano, pero regresa porque hay un interés que está muy bien demostrado. Ustedes pueden ver la conjura en mi propio libro Maximiliano y bien documentada. Una conjura para deponer al emperador y sustituir a Juárez con Miguel Miramón de nuevo en la presidencia. Así que se trata de problemas entre masones. Por supuesto, fracasó y fue fusilado junto con el emperador. Hoy sabemos también que sí, era importante fusilar a Maximiliano, naturalmente para mostrarle al mundo la dignidad de una patria ultrajada por una invasión extranjera que con la fuerza de las bayonetas trató de imponernos un emperador. Pero también, y así pueden ustedes observar, perdón que me haga la propaganda en mi libro sobre el juicio de Maximiliano, era fundamental liquidar a Miguel Miramón, porque Miguel Miramón, como se estila hasta nuestros días, era el rival político de don Benito, y don Benito no quería que nadie le hiciera sombra, y este hombre, que pensaba como él, recuerden ustedes, que diferían en pequeños puntos, era peligrosísimo para el triunfo personal político de Benito Juárez. Miguel Miramón sí era masón, al igual que Juárez, aunque de logias diferentes, con pensamientos muy idénticos en muchos temas, con diferencias en otros, pero finalmente rivales por el poder. Las logias masónicas estaban disputando el poder político en nuestro México del siglo XIX. ¿Maximiliano fue masón? Indudablemente sí. Déjenme decirles primero una cuestión previa importantísima. Recuerden que es un hombre ilustrado. En una monarquía, la de los Habsburgo, donde todos fueron masones hasta, y aquí viene un hasta bien importante, hasta el año de 1864, a finales de ese año, en diciembre de 64, cuando el Papa Pío IX expide el Sílabus, este catálogo de errores del tiempo en donde entre ellos está la masonería y por lo tanto deja fuera del dogma a los masones que quieran pertenecer todavía a las logias
y no renuncien a ellas. Los excomulga, en otras palabras. Hasta ese momento, los gobernantes ilustrados eran masones. Lo eran en la propia casa de Austria, los Habsburgo, y a partir, claro, Austria como una monarquía católica, a partir de la condena del Papa, dejan de serlo. Pero insisto, esto sucede hasta diciembre de 1864. Esta fecha es determinante e importantísima. Hasta ese momento, Maximiliano sí es masón. No me cabe la menor duda y lo vamos a demostrar con varios aspectos y asuntos que a él le tocó precisamente protagonizar. Uno de ellos, antes de que viniera a México, ya había sido fuertemente criticado cuando ocupó el cargo de virrey en el reino lombardo-véneto, con capital en Milán, la provincia del norte de Italia que pertenecía en ese momento a Austria, que también va a ser ocupada por los italianos de Víctor Manuel II, tema con el que comencé este programa, en la famosa unificación italiana, después de varias batallas, las famosas batallas de Magenta y Solferino. Ahí Austria pierde esos territorios. Bueno, en estos territorios gobernó Maximiliano en nombre de su hermano Francisco José y pues era fama y fue acusado de liberal. Maximiliano era liberal. ¿Por qué? Pues porque es la ideología masónica, recuerden ustedes, que fundamentalmente está dirigida a obtener el control político para conseguir el progreso económico. La Iglesia aún no es enemiga para muchas personas. Sí, en México ya pasó. Ya son enemigos porque la Iglesia siente en carne propia el efecto de las leyes de reforma que le está arrebatando sus bienes. Pero en Europa todavía no. Hasta que el Santo Padre, en diciembre de 1864, declare que la masonería es sujeta a excomunión, que está prohibida por el dogma católico, hasta ese momento los católicos son masones, o pueden ser masones, si quieren, por supuesto, esto es voluntario. Cuando Maximiliano va a venir a México, que le ofrecen la corona, indudablemente uno de los consejos que recibe de sí aceptar es el de su suegro, el rey Leopoldo I de Bélgica, que es masón. Esto es público y sabido. Acepta. Antes de partir de Europa para venir a México, Maximiliano había aceptado la corona imperial el día 10 de abril del 64. Fíjense bien, 10 de abril del 64. Todavía el Papa no decreta la excomunión a los masones. Por ahí, en ese mismo mes, se entrevista Maximiliano en Roma con Pío IX. Pío IX le dice que por favor, ya que va a México, invitado por muchos católicos, los conservadores mexicanos, que remedie la lastimosa situación en que se encuentra la Iglesia, que derogue las leyes de reforma, que permita a la Iglesia mantenerse como poseedora de bienes. Esto se lo pide el Papa Pío IX a Maximiliano y a Carlota. Esto sucede allá en abril de 1864. Pero cuando Maximiliano desembarca en México, tema que también ya hemos platicado en alguna ocasión, lo primero que dice al llegar a Veracruz en un manifiesto que emite y que se da a conocer por el país es: ya estoy aquí, ustedes me habéis deseado, y la promesa: me voy a apresurar a poner a México bajo instituciones sabiamente liberales. Esto es lo primero que declara Maximiliano cuando llega a México. Lo primerito que declara, que va a poner al imperio en un régimen liberal. Y lo va a cumplir, ¿eh? Claro, va a fracasar. No olvidemos que finalmente, en el fondo, Maximiliano es un usurpador. Esto no podemos olvidarlo, que vino a México apoyado por las bayonetas francesas cuando había un poder legítimo que es el de la República
liberal federal mexicana establecida en la Constitución del 57. Esto no lo olvidemos. Pero es un liberal masón que promete a su pueblo gobernar como liberal. ¿Saben qué hace Maximiliano? No gobierna como un déspota. Lo primero que hace es organizar un estatuto del imperio, que se publicará al año siguiente, en donde establece la separación de poderes. Una constitución, pues, con un gobierno monárquico, pero parlamentario, con un congreso. No es un déspota, ¿eh? Está gobernando al estilo europeo, como se usa en las monarquías allá en Europa, donde hay parlamentos, como sucedía en Bélgica, precisamente porque el rey Leopoldo es un monarca constitucional, y seguramente Carlota, que sabía mucho de esto, le indicó que así deberían ser las cosas, porque es un gobernante con un régimen constitucional. Pero la mayor sorpresa que se lleva todo mundo, y que nos demuestra el carácter liberal, pero además de pensamiento masónico, es que Maximiliano de inmediato, fíjense bien amigos, ratifica, deja en vigor las leyes de reforma que expidió un paso, y se atreve a decir por voz de Carlota que ya don Benito había dado un primer gran paso. Así que ratificó las leyes de reforma, incluyendo la ley de nacionalización de bienes de la iglesia, lo cual les ocasionó un patatús a los conservadores católicos que no eran masones, porque no entendían qué estaba pasando. Bueno, se entiende desde el punto de vista masónico. Don Benito y Maximiliano, ambos masones, están totalmente de acuerdo en que se requiere que los bienes de la iglesia de manos muertas entren a la circulación, entren al comercio. Así de sencillo. Es una explicación muy, pero muy fácil. Esta actitud de Maximiliano, fíjense bien, va a ocasionar que en su gabinete, en su primer gabinete, los primeros 2 años de gobierno, estén en él liberales moderados, masones del rito nacional mexicano, como el famosísimo intelectual y pensador Fernando Ramírez. Decidieron que, bueno, pues ya que no se puede una república, pero este monarca está tratando de ser como los monarcas ilustrados de Europa, con un régimen constitucional, y ha ratificado las leyes de reforma, los liberales mexicanos, varios de ellos, los moderados, los del rito nacional mexicano, se adhieren al imperio y forman parte del imperio y gobiernan con él. Fernando Ramírez y varios más, liberales, son ministros en el gabinete de Maximiliano. A Maximiliano mismo le ofrecen ser el gran maestro de la logia del rito nacional mexicano con grado 33, cosa que no acepta, porque él en su propia patria, en Austria, no era gran maestra de las logias, era simplemente un masón más. Pero en cambio sí admite, escuchen esto, sí admite que lo designen gran protector de las logias. Se convierte en gran protector de las logias. Claro, en medio, recuerden ustedes, está la disputa por su legitimidad, porque no deja de ser por esto un usurpador y caerá derrotado. Esto me lleva al tema final para esta ocasión, de señalarles que se ha dicho que don Benito no podía mandar a matar, no podía mandar fusilar a Maximiliano porque eran hermanos masones. Sí, eran hermanos masones, pero esto no es inconveniente. En mi propio libro de Maximiliano demuestro cómo un gran masón, el famoso autor Fenelón, dice que cuando se encuentran en una circunstancia similar 2 masones, y cuando el bien público, el bien mayor, lo exige, un masón puede sacrificar a otro. Y a don Benito no le tembló la mano en fusilar a Maximiliano, como tampoco le tembló la mano en fusilar a Miramón. Se trataba pues del bien mayor, del bien público. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar más adelante. Hasta pronto, si Dios lo permite. Pásenlo muy, pero muy bien. Conciencia mágica con Mauricio Magos.